tardes, mi nombre es Norelis Lobo, gusto en saludarles en este encuentro virtual. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre el marco conceptual del sistema de contabilidad pública. El Estado está compuesto por un conjunto de entes y órganos que forman la administración pública nacional. A través de ellos se ejecutan los proyectos, objetivos y metas que buscan el bienestar y la satisfacción social. Para lograrlo, es necesario que los entes, los órganos, las instituciones públicas hablen el mismo idioma, es decir, que lleven de manera organizada, sistemática y uniforme todos los procesos, procedimientos y actividades que tengan que ver o que están relacionadas con la obtención de ese objetivo. Y una de esas actividades es la contabilidad. La contabilidad en el sector público se ha convertido en una de las principales actividades, pues es en ella donde va a descansar toda la información de la ejecución de los recursos económicos y financieros que fueron aprobados mediante ley en el presupuesto nacional. Y la contabilidad me va a resumir cómo fueron ejecutados esos recursos. Entonces, tiene tanta importancia la contabilidad en el sector público, pues es la que me va a dar mayor control, tanto interno como externo, de buscar las responsabilidades en un mal manejo y cómo fueron ejecutados en una gestión todos los recursos económicos. Para ello, el Estado crea la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que busca que los entes y órganos que componen toda la administración pública lleve de una manera organizada el registro de todas esas transacciones económicas y financieras, de recursos y egresos que afectan el presupuesto nacional. Todas las operaciones del crédito público, los movimientos de fondos de tesorería y todas aquellas actividades simples que se pueden dar en pequeñas transacciones, pero que de una u otra manera puedan estar afectando el patrimonio nacional y que a pesar que en el momento no se ve afectado el patrimonio, pueda en un futuro afectarlo. En pro de conseguir estos fines, este objetivo, se crea la Oficina Nacional de Contabilidad del Sector Público, que tiene como funciones lograr esa armonización contable de todos los distintos entes y órganos que forman la administración pública, mediante una revisión exhaustiva, una restauración, hablar de una manera sistemática en un mismo idioma. Es decir, que la forma como lleve la contabilidad, pongan la gobernación del Estado Mérida, la lleve también la Corporación de Salud, el IHULA, la Universidad de los Andes, etc. De modo que se logre esa uniformidad en el uso y la aplicación de los principios, normas, las políticas contables y en consecuencia lograr una contabilidad consolidada del sector público. Imaginémonos este escenario. La contabilidad como la lleva un ente, póngalo la Corporación de Salud, debe ser igual a la información que lleva la gobernación del Estado. La gobernación del Estado tiene que llevar de una misma manera la contabilidad, pues esa información se pasa al Consejo Legislativo. También tiene que ver la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional, Presidencia, etc.
todos esos órganos, todos esos entes, desde el más pequeñito hasta el más grande, tienen que llevar de la misma manera la contabilidad, pues son recursos que vienen desde manera jerárquica superior al. El sistema de contabilidad pública tiene por objetivos los siguientes. En primer lugar, lograr la sistematización de todas las transacciones que afectan la situación financiera de la República. En segundo lugar, que al finalizar cada ejercicio económico se generen los estados financieros. El estado de situación financiera, el estado de resultado, el flujo de efectivo, el movimiento de cuentas de patrimonio y las notas de los estados financieros, así como generar la información financiera necesaria para facilitar a quienes están realizando la gestión pública en el momento la toma de decisiones, para que ellos puedan adoptar todas las políticas públicas de una manera eficiente, adecuadas, a tiempo, para el manejo eficaz de los recursos públicos. Así como presentar la información contable financiera, los estados financieros y toda la documentación que soporte todo lo que tenga relacionado a la ejecución de presupuesto, que facilite el control interno o externo a través de las oficinas de auditoría interna o de la Contraloría General de la República. En el diseño del sistema de contabilidad pública se han considerado las siguientes normas. En primer lugar, se considera a los entes como sujetos contables que forman parte del sistema y que constituyen una unidad económica con personalidad jurídica propia. En segundo lugar, la contabilidad de los entes públicos se adapta a la naturaleza de cada uno de ellos. Es decir, la Corporación de Salud adapta su contabilidad a la actividad principal por el cual fue creada. Lo mismo sucede con Cormetur, que adapta la contabilidad a su actividad funcional. Pero eso no quiere decir que van a llevar la contabilidad de manera desorganizada, sino solamente que sus operaciones van a estar adaptadas a su actividad. Pero la forma de presentación y la forma de llevar la contabilidad es exactamente igual a como lo llevan los demás institutos y entes. El concepto de sistema, como actualmente nosotros lo conocemos, también es aplicable al sistema de contabilidad pública. Por ello, se hace una distinción entre órganos centrales y órganos periféricos, como por ejemplo, la gobernación del Estado tiene a su vez órganos y entes que dependen de él. Cada uno de los entes forman parte de pequeñas ramificaciones de la central. Por ejemplo, en el cierre de cada ejercicio económico, los entes periféricos le deben proporcionar información al órgano central, es decir, a la gobernación, para que cierre el ejercicio. Por tanto, la Corporación de Salud, la Corporación de Turismo, el IHULA, todos esos órganos y entes que dependen de la gobernación deben entregar la información contable a la gobernación para que ella pueda también gestionar y dar la información completa, consolidada de ella. Por otro lado, los órganos centrales tienen la capacidad para dictar ciertas normas reguladoras de funcionamiento, metodologías, diseñar instructivos, procedimientos o guías que ayuden a que sus entes periféricos o los órganos periféricos logren esa consolidación. Es decir,
quisiéramos entender que la contabilidad es una sola. La administración pública también es una sola. Porque si la gobernación del Estado debe presentar una rendición de cuentas, por ejemplo, que es un principio de la transparencia de la administración pública, él lo hace tomando información de cada uno de los entes y órganos que están bajo su dirección, bajo su coordinación. Y él es el encargado de consolidar toda esa información. Por tanto, la contabilidad no puede ser distorsionada, tiene que ser una sola para poder hablar el mismo lenguaje contable y esa uniformidad se logre. Para ello, la gobernación del Estado tiene todas las facultades de diseñar ciertas guías o instrumentos que ayuden a que sus entes u órganos realicen la contabilidad o la información contable de acuerdo a cómo él la va a entregar, de manera uniforme. También la rectoría técnica del sistema de contabilidad pública se ejerce a través de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Requisitos para operar como un sistema integrado de información es necesario lo siguiente. Primero, uniformidad del registro. Se deben registrar todas las transacciones de manera única en el momento en que se den y por el monto en que se esté afectando el presupuesto. Ya sea que se deriven del mismo presupuesto o extrapresupuestario. Si se derivan del mismo presupuesto es porque vienen asignados a través de un situado. En mi presupuesto nacional de ejecución del ejercicio económico. Y las extrapresupuestarias se refieren a los créditos adicionales que se dicten para la ejecución de ciertos proyectos o ciertas actividades o para cumplir algo que quedó incompleto, los recursos. Recordemos que el situado viene dado por orden constitucional y los créditos adicionales se dictan en aquellos casos en que han sido insuficientes los recursos para poder ejecutar los proyectos del ejercicio económico en cuestión. En segundo lugar, tenemos el registro único de cada transacción. Se debe registrar una sola vez. Y a partir de ese registro se generan los demás. Es decir, por ejemplo, tenemos la construcción de una obra. Si la obra viene con un monto asignado completo, esa obra no se va a pagar de manera inmediata porque deben seguirse ciertos procedimientos para el pago. Hay ciertas fianzas que hay que cumplir, etc. Cada evaluación que se deba pagar de acuerdo a la ley de contrataciones va a generar son asientos accesorios a la principal. Pero el registro de la obra se hace una sola vez. Del monto de la obra se hace una sola vez. Y lo que se hace es como del principal se va haciendo como accesorio. Asientos accesorios en el momento en que se van otorgando. Por ejemplo, las evaluaciones de las obras a veces son 2 o 3 evaluaciones que se pagan y no la obra se paga completa. Como la obra no se paga completa, pues entonces se hace un registro cuando el ente u órgano recibe todo el monto de la obra y después lo que hace es ciertos descuentos de los pagos. Y esos asientos son accesorios. También tenemos, en tercer lugar, el requisito que se llama conceptualización amplia de los conceptos, ingresos y gastos. Estamos acostumbrados a nosotros en la facultad y en el mundo cotidiano, en que hablar de ingresos y gastos está relacionado al dinero, al flujo de dinero. Pero en la administración pública, el sistema es diferente, porque se considera ingreso a toda la transacción que implica la utilización de financiamiento. Es decir, que se generan ciertos fondos. Por ejemplo, para la ejecución de la obra
me lleguen ciertos recursos económicos, una cantidad de dinero que yo como administración pública voy a llamar recurso. Y gasto son todas las transacciones que impide o que implique el uso de esos recursos. Entonces, en términos contables de la administración pública, los conceptos más usados son recursos para referirse a ingresos y egresos para referirse a los gastos. Entonces, a medida que se maneja el presupuesto, el sistema contable se maneja igual. A cada partida presupuestaria, la UNAPRE, y conjuntamente con la Oficina Nacional de Contabilidad, le asignan una partida contable para unificar criterios. Este requisito del sistema integrado obliga a que todos los entes apliquen los clasificadores presupuestarios y los planes de cuenta diseñados por estas oficinas. Otro de los requisitos fundamentales es la selección de los momentos contables que permiten interrelacionar los subsistemas de presupuesto, la contabilidad y el patrimonio. Cada vez que se originan los recursos o los egresos, tienen momentos significativos para la administración pública, pues estos momentos facilitan el control y la toma de decisiones. Para ello, recordemos que tanto el presupuesto como la contabilidad es cíclica y que a cada partida presupuestaria se le ha asignado una partida contable. Por tanto, cada vez que se mueve el presupuesto, también se mueve la parte contable y la parte patrimonial. Cuando se originan los recursos, se habla del momento del estimado y del liquidado, mientras que en la parte contable se habla del momento del devengo y el recaudado. Y cuando estamos hablando de egresos, en la parte contable estamos hablando del causado y el pagado, y en el nivel presupuestario hablamos del precompromiso y el compromiso. Muchísimas gracias por su atención. Feliz tarde.